empezar discutiendo. Sorry, ya. Ok, vamos a comenzar hablando sobre la clase del día de hoy. Y pues, acuérdense que hace ya unas fechas hemos empezado hablando de las infecciones respiratorias, infecciones cardiovasculares, infecciones del sistema nervioso central, y ahora vamos a hablar acerca de las infecciones del sistema urinario. No, el día de hoy no vamos a tener el pretest. Vamos a retomar los pretest la siguiente semana. Les voy a dar las indicaciones de lo que vamos a hacer la siguiente semana, ¿ya? Pero eso le menciono finalizando, ¿ya? Ahorita vamos a avanzar un poco con la clase como tal. Ya, muy bien. Vamos a ir avanzando poco a poco. En relación a las infecciones del tracto urinario, ya como bien es sabido, las infecciones del tracto urinario lo vamos a dividir en dos grandes grupos por anatomía. Ya, infecciones de tracto urinario alto e infecciones de tracto urinario bajo, donde las infecciones de tracto urinario bajo incluye aquellas que afectan a la vejiga propiamente, aquellas que en el caso de varón tienen una afectación sobre la próstata y aquellas que tienen una afectación sobre la uretra. Y las infecciones urinarias de tracto urinario alto principalmente va a ser aquellas que tienen una afectación a nivel renal. Ya, el uréter también podría tener una afectación, pero lo que más va a ser de importancia cuando hay una afectación renal de riñón. Entonces, a las infecciones de riñón se le va a denominar pielonefritis, el del uréter, ureteritis, la vejiga, cistitis, la próstata, prostatitis y la uretra, uretritis, ¿ya? Entonces, infección de tracto urinario alto versus infección de tracto urinario bajo. Y acá vamos a ver que existen en realidad bastantes factores de riesgo que van a poder condicionar a que se desarrolle una infección de tracto urinario. Pero dentro de estos factores de riesgo tenemos que tener en cuenta que existen algunos que son, por así decirlo, que llevan un factor de riesgo un poco mayor que otros. El más común y el más importante vendrían a ser aquellas infecciones con alteración urinaria como tal, cuando existe un reflujo vesículo-ureteral. El sexo femenino también tiene que tener mucho que ver en relación a las infecciones de tracto urinario. Ahorita estamos hablando de infecciones de tracto urinario en general, ¿ok? Y el embarazo también tiene mucho que ver en este sistema para generar infecciones de tracto urinario. Entonces, este grupo anatómico o fisiológico es de gran importancia y es lo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿ok? Existen otras condiciones que también podrían llevarnos a que se desarrollen infecciones urinarias, ¿no? Como los hábitos sexuales, ¿sí? El hábito sexual y una correcta limpieza, eso también es de mucha importancia. Y ya las otras condiciones como el uso de catéter, antibiótico o algunas sustancias también son importantes, pero creo que el grueso del grupo van a ser en estas dos que nosotros vamos a ver. Aquellas que tienen una alteración anatómica y aquellas que tienen algo relacionado con actividad o con los hábitos como tal. Sin embargo, vamos a tratar de ir dividiendo un poco. Vamos a dividir en estos dos grandes grupos como tal. Ya vamos a tener entonces la pielonefritis como una de las infecciones urinarias de mayor importancia y el otro, el más frecuente que nosotros también vamos a ver, son las cistitis. Entonces, factores de riesgo para pielonefritis, o sea, una infección de tracto urinario alto, ¿ok? Infección de tracto urinario alto. ¿Quién tenemos? Aquellas condiciones, sobre todo, que nos van a llevar a un grado de inmunosupresión, ¿no? Diabetes, un paciente VIH, algún paciente con algún tipo de inmunosupresor, son condiciones importantes para el desarrollo de pielonefritis. Ojo, estamos hablando de una infección de tracto urinario alto. Y lo otro también, anormalidades urodinámicas. ¿Qué significa esto? Que el flujo urinario debe ser normal, ¿no? Vamos dirigido así, el flujo sigue este recorrido y sigue este recorrido. Pero si es que hubiese una alteración a nivel de flujo urinario y cortamos el flujo urinario correcto, entonces hay un acúmulo de orina.
hay una éstasis, como habíamos comentado hace un tiempo. Entonces, esta éstasis lo que va a producir es que se acumulen las bacterias y de esa manera podrían llegar de una manera un poco más fácil. Ya, porque en condiciones normales una bacteria que es móvil tendría que ir en este camino, ir contra la corriente de la orina. Pero si la orina está estancada, no se moviliza bien, es más fácil que la bacteria pueda llegar entonces a nivel renal. En la condición de una cistitis cambia, ¿no? Porque acá estamos de manera anatómica, este es el punto externo, entonces la bacteria más fácilmente puede llegar a la vejiga a comparación del riñón. ¿Ya? Y también existen ciertos factores de riesgo, ¿no? En este caso sí, el sexo femenino, ser por sexo femenino ya es un factor de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Por la uretra. La uretra es de menor tamaño y la distancia que tiene que recorrer la bacteria hacia la vejiga es mucho menor que la distancia que tiene que correr hasta el riñón. ¿Ya? Entonces, por eso el sexo femenino es de riesgo para el desarrollo de unas infecciones urinarias bajas, para la cistitis. La actividad sexual o el hábito sexual también es de gran importancia, porque con el hábito sexual, con el coito, puede haber una contaminación urinaria por ese mismo mecanismo anatómico. Entonces, el hábito sexual, el higiene en torno a las relaciones sexuales también son importantes. Acá también entra a tallar un poco lo que es infecciones de vecindad, ¿no? O sea, lo que están muy contiguas, como las infecciones vaginales. Porque si la vagina que está en esta zona también se contamina, está infectada, fácilmente puede liberar bacterias y puede desarrollar una cistitis. ¿Ya? Entonces es importante, hay que diferenciar todas aquellas que afectan el riñón versus todas aquellas que afectan la vejiga. Son muy diferentes. Ahora, en relación a los microorganismos, pues ahí no varía mucho por la frecuencia, ¿ya? Microorganismo causante de una pielonefritis, ¿a quién tenemos? A la Escherichia coli uropatogénica. Tenemos también a la Klebsiella pneumoniae. Entonces, a la cabeza, Escherichia coli uropatogénica. Segundo lugar, Klebsiella pneumoniae. Y tercer lugar tenemos al Staphylococcus aureus como uno de los agentes causales. Pero este Staphylococcus que nos está causando la pielonefritis no es que haya venido de una manera ascendente, sino que el paciente está desarrollando una bacteremia, el Staphylococcus llega y rápidamente podría llegar al nivel renal causándote una pielonefritis. ¿Ok? Entonces, esta pielonefritis ocasionada por Staphylococcus sería secundaria a una bacteriemia como tal. ¿Ok? Ok. En relación a la cistitis, ok, lo mismo. Habíamos mencionado, Escherichia coli uropatogénica es el principal agente causal de infecciones urinarias, tanto a nivel de la cistitis como a nivel de la pielonefritis. Klebsiella pneumoniae es el segundo agente causal en frecuencia de cistitis y de pielonefritis. Pero acá ya cambia un poco la cosa. Y el otro es Staphylococcus saprophyticus. Este Staphylococcus es también de gran importancia. ¿Pero en quién? Sobre todo en la población femenina, ¿sí? Mujeres en edad fértil, mujeres jóvenes, son de mucha importancia el desarrollo de una infección urinaria por este patógeno, Staphylococcus saprophyticus, ¿ya? Pero es agente causal ¿de qué? De la cistitis, ¿ya? Difícilmente o muy improbablemente esta bacteria vaya a desarrollar una pielonefritis, porque para empezar, los estafilococos, como habíamos mencionado, no son agentes causales típicos de generar una infección de tracto urinario, ¿no? Estafilococos habíamos visto que estaban más en la piel, más en las vías respiratorias, más en la mucosa, pero desarrollar una infección urinaria no es lo característico por un estafilococos. Entonces, ¿por qué son uno de los agentes principales? Por la bacteremia, ¿no? Hace bacteremia y genera una complicación renal. Y ahorita vamos a comentar por qué, pero principalmente en mujeres en edad sexual reproductiva, o sea, aquellas que ya están con actividad sexual, ellos son los que principalmente podrían desarrollar estas afectaciones. Nuevamente acá, ¿no? Acá este es un estudio que habían hecho para ver cuáles eran los agentes causales principales, ¿no? Y a la cabeza el principal, tanto en pacientes ambulatorios como en pacientes hospitalizados, es la Escherichia coli uropatogénica. Sigue siendo el agente causal. Y segundo, ya la Klebsiella pneumoniae entraría ahí a tallar.
Entonces, los mecanismos para desarrollar son los que estábamos comentando antes, ¿no? Principalmente por vecindad, tenemos bacterias acá, y en el intestino a nivel del ano, y por una diseminación podrían atravesar la uretra, en el caso de las mujeres, llegar a la vejiga y de ahí comenzar a ascender hasta llegar al riñón. Entonces ahí se desarrolla la pielonefritis. Y cuando esto se complica más, avance, puede llegar al torrente sanguíneo. La otra forma de desarrollar infección del tracto urinario, en este caso principalmente riñón, es por la bacteremia. El paciente tiene una bacteremia y las bacterias podrían llegar hasta nivel renal, ¿no? A llegar a afectar. Y una tercera que menciona la literatura es por una vía linfática, en el cual pueden haber infecciones en otros territorios muy cercanos, pero por diseminación llega al riñón y así podrían generar estas complicaciones. Acá está nuevamente el mecanismo, ¿no? Tenemos acá a las bacterias, en este caso el Escherichia coli, ¿sí? Coli de colon, entonces se encuentra a nivel de colon y se contamina toda esta área del rectal, ¿no? Entonces la bacteria que es móvil comienza a avanzar y podría llegar por una mala higiene a nivel de la vejiga. Acá crece, 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 crece y podría seguir avanzando, comienza a ascender y asciende por todo lo que vendría a ser la uretra y después llega al riñón, que es generando una pielonefritis. Acá lo que había hecho es una cistitis, ¿sí? Una cistitis. Y acá lo que hace es una pielonefritis. Después, si esto no se controla bien, podría llegar hasta el torrente sanguíneo y ahí desarrollar una bacteremia. Entonces, más o menos así es como sucede el flujo para que se desarrolle una infección urinaria como tal. Los síntomas son también de gran importancia para poder diferenciarlos, ¿ya? Y este es un error muy común, en la población médica, ¿ya? Hay que tener en cuenta estas características. La pielonefritis, vamos a ver por anatomía. Acá lo que nosotros tenemos que es la pelvis, ¿sí? La base de la pelvis, o sea que este es el abdomen bajo, y acá nosotros ya tendríamos por acá arriba el hígado, acá tendríamos el vaso, el estómago, todo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que los riñones se encuentran en el retroperitoneo, pero están un poco más arriba en la cavidad abdominal, y la vejiga se encuentra más bajo en la cavidad abdominal. Cuando hay una inflamación de la vejiga, lo que va a suceder es un dolor abdominal, sí, pero un dolor abdominal bajo. Hay irritación de la vejiga, hay inflamación. Entonces, al orinar lo que va a suceder es disuria, dolor para orinar. Va a haber una urgencia urinaria, o sea, va a tener un aumento de la frecuencia, porque como está todo irritado, comienza a orinar, tanto de día como de noche, ¿no? Generando una nocturia. Entonces, esos son los síntomas que va a tener principalmente la cistitis. Pero como el riñón está muy arriba, lo que va a producir que es náuseas, vómitos, dolor abdominal pero más elevado. Va a tener también fiebre, escalofríos, malestar, ¿ya? Y va a tener dolor en los flancos, en la parte posterior, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente se encuentra en el retroperitoneo. Entonces, la irritación o la inflamación de los riñones lo que va a causar es náusea, vómitos, fiebre, ¿ya? Fiebre, esto es muy importante porque la pielonefritis va acompañada de fiebre, a comparación de la cistitis. La cistitis va acompañado de síntomas irritativos a nivel de la vejiga, o sea, aumento de la frecuencia urinaria, aumento de la necesidad de orinar, dolor para orinar, lo cual se denomina como disuria, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Acuérdense de esas diferencias, ¿ya? Pielonefritis, fiebre, cistitis no necesita ir con fiebre, pero sí con mucha irritación para generar orina o molestias urinarias. Y acá tenemos una definición que es de gran, gran importancia, ¿ya? Antes, ¿sí? Antes, lo que se decía, lo que se decía antes es que una infección urinaria complicada era aquella que se presentaba en una paciente embarazada, aquella que se presentaba en un paciente que era portador de sonda, aquella que se presentaba en hombres. Esas eran las características para denominar una infección urinaria complicada. Actualmente las definiciones ya han cambiado y es un poco más sencillo de definir, ¿ya?
Cuando la infección involucra a la vejiga solamente, a eso se le denomina infección urinaria, infección de tracto urinario no complicado, ya sea en el hombre o ya sea en la mujer. Solamente si hay afección de la vejiga, entonces es no complicado. Si sale de la vejiga, entonces ya estamos hablando de una condición complicada. Ok, cuando sale de la vejiga, ¿qué puede producir? Afectación del riñón. Entonces tenemos una pielonefritis. Si sale de la vejiga, entonces ¿qué va a suceder? Fiebre. Si sale de la vejiga, podría llevar a afectar también la sangre, generando una bacteremia. ¿Ya? Podría afectar también el riñón, entonces, perdón, la próstata, ¿ya? Todo aquello que salga de la vejiga ya se le considera como una infección de tracto urinario complicada. Sobre todo, y es muy importante, la fiebre, ¿ya? La fiebre marca un cuadro de diseminación. Entonces, si no tiene fiebre y solamente tiene síntomas irritativos como disuria, aumento de la frecuencia urinaria, perfecto. Esto es no complicada y solamente se está relacionando con la vejiga. Pero si tiene náuseas, vómitos, hay fiebre, no, ya estamos hablando de una infección urinaria complicada. La otra definición que debemos tener en cuenta es el hecho de una bacteriuria asintomática. ¿Y esto qué significa? Que básicamente es la presencia de bacterias en la orina en ausencia de síntomas, o sea, no hay síntomas. A eso se le denomina bacteriuria asintomática. Y ojo con esto ya, porque esto es una causa muy, muy común de error médico. El paciente con bacteriuria asintomática no requiere tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acuérdense, ¿no? Nosotros tenemos la vejiga, perfecto. Y acá está la orina como tal. Pero todo el tracto urinario tiene un epitelio, ¿ya? Ahí está el epitelio. Para que genere síntoma, lo que tiene que suceder es que la bacteria comience a penetrar o inflamar el epitelio. Entonces ahí se inflama, ahí se irrita, ahí la persona tiene ya sea disuria, etcétera. Si la bacteria solamente se encuentra en la orina, significa que no está generando alteración de los epitelios. Entonces, por ende, no genera ningún tipo de síntoma como tal. En esas situaciones no requiere un tratamiento para darlo. Si el paciente tiene una bacteriuria asintomática, no requiere tratamiento. Y ese es el problema, porque muchas veces los médicos lo que hacen es pedirle algún urocultivo examen de orina al paciente sin necesidad porque no tiene ningún tipo de síntoma. Las únicas condiciones en las cuales se le podría brindar tratamiento a las bacteriurias asintomáticas es que, por ejemplo, no tenemos nuevamente, sorry por haber borrado, tenemos la vejiga y acá hay bacterias. Entonces yo lo que agarro es hacerlo en procedimiento, tomarlo en biopsia. Entonces ahí ya tenemos un problema porque este instrumento lo que está haciendo es dañar el epitelio y ahí sí las bacterias podrían ingresar generando inflamación. Entonces, en esa condición, sí ameritaría darle un tratamiento al paciente. Luego de eso, no requiere. Siguiente condición, siguiente definición es el denominado ITU recurrente. ¿Cómo se define esto? Que una persona tenga 3 infecciones urinarias en un año o que tenga 2 infecciones urinarias en 6 meses. Si cumple cualquiera de estas condiciones, ya se le denomina ITU recurrente. ¿Y por qué es importante esto? Porque muy probablemente esta persona pueda desarrollar otra infección urinaria en los siguientes días. Entonces, ojo con esto, una persona con hito recurrente es una persona que está en riesgo de desarrollar nuevas infecciones urinarias y ahí tenemos que intervenir. Se le da profilaxis, se ve cuál es el agente causal de desarrollar estas infecciones urinarias, etcétera. Pero es de gran, gran importancia ver este tema. Ok, entonces vamos a hablar sobre un patógeno que es un agente usual también de desarrollar una infección urinaria. De la Escherichia coli ya hemos conversado, hemos hecho toda una clase de Escherichia coli, revísenlo por favor,
Pero a diferencia de las Escherichia coli que hemos revisado en ese momento, ahora estamos hablando de una Escherichia coli uropatogénica, que básicamente su mecanismo de actuar es a nivel urinario, uropatogénica. Ya, los otros serán aquellas Escherichia coli que tenían una afectación intestinal, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de la uropatogénica. Entonces, el Staphylococcus saprophyticus es un estafilococos, o sea, pertenece al grupo de los gram positivos, ¿no? Los coco gram positivos, que lo vamos a encontrar en racimos que no son móviles, son catalasa positivo, no forman esporas como tal. Para que una persona pueda afectarse o contaminarse, tiene que suceder algunas condiciones. Uno vendría a ser los alimentos. Los alimentos contaminados por el estafilococcus saprophyticus se los ingiere y así bueno, va a permitir que el tracto intestinal también lleve consigo estas bacterias y al final pueda contaminar por vecindad las vías urinarias. Sin embargo, el hábito sexual también tiene que ver, ¿no? Porque a nivel de los actos sexuales, por el coito, también puede haber una afectación, ¿no? La persona arrastra las bacterias y de esa forma puede generar las infecciones urinarias. ¿Y cómo trabaja este estafilococo? Como se acordarán, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las bacterias, sobre todo las que hemos mencionado, todas estas tienen factores de virulencia. O sea, tienen algunos factores que les permite a la bacteria subsistir, son sus armas para subsistir. En este caso, este estafilococo no es muy patogénico. O sea, no es que te genere tanto daño como lo habíamos visto con el Staphylococcus aureus, ¿no? Acuérdate, cuando hablamos de Staphylococcus aureus, lo que producía era desfacelación en los niños, ¿no? Su piel así toda desfacelada. La otra cosa que producía ese era el shock tóxico estafilocócico, ¿no? O sea, todo lo que mediaba el Staphylococcus aureus por la cantidad de factores de virulencia que tienen consigo. En cambio, este Staphylococcus saprophyticus es medio buenito, pero quiere sobrevivir. Entonces, para sobrevivir, lo que hace que es aferrarse a la superficie, ¿no? Y sus factores de virulencia, por ejemplo, esta, lo que hace es adherirse. Esta de acá se adhiere a la superficie de la vejiga, se adhiere al colágeno, se adhiere a la superficie de la vejiga. ¿Lo ves? Entonces pone todo su esfuerzo en adherirse a las superficies para no ser eliminado. Entonces, este Staphylococcus, su factor de virulencia usualmente va a estar dirigido a sobrevivir en algunos medios, ¿ya? Sobre todo por la formación o por la adherencia como tal a la superficie de la vejiga. Para la identificación nuevamente vendría a ser un coco gram positivo, un catalasa positivo y un coagulasa negativo, ¿ya? Y cuando le hacemos el test de no biosina, este resulta resistente. Así vamos a identificar entonces al Staphylococcus saprophyticus. Muy bien. Sin embargo, existen otros patógenos adicionales que también nos pueden generar infecciones del tracto urinario, ya sea alto o ya sea bajo, ojo, ¿ya? Escherichia coli, ya hemos conversado de él en varias oportunidades, ¿no? Que es un bacilo gram negativo, es móvil, produce algunas toxinas y fermenta la glucosa. Lo otro que ya habíamos mencionado, por ejemplo, Staphylococcus aureus. Citrobacter fruendi también es un gran positivo, un bacilo gran positivo, perdón, gram negativo de gran importancia, que usualmente lo vamos a encontrar a nivel intestinal y que tiene un compromiso especial por los pacientes inmunodeprimidos. Y el otro que también es importante es el Proteus mirabilis, porque este Proteus tiene una característica especial, que está muy relacionada con los pacientes que tienen cálculos coraliformes. Ya se deposita ahí en los cálculos y también ayuda a que se formen más cálculos. Entonces al final se vuelve un círculo vicioso en el cual el cálculo va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y el Proteus mirabilis, cuando uno lo tiene en un medio de cultivo, genera un fenómeno importante, conocido como el fenómeno de swarming, ya que es esta generación como si fuesen ondas, o ondas, 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 ondas del mar, ¿ya? Entonces, importantísimo. Pseudomonas aeruginosa no es uno de los patógenos de gran importancia para generar infección urinaria, pero también es interesante conocer que genera infecciones urinarias.
Como lo habíamos mencionado previamente, este puede suceder en algunas condiciones un poco más relacionadas a la instrumentación, ¿no? Cuando se le coloca una sonda a un paciente o es portador de sonda por mucho tiempo, ahí se le inocula las pseudomonas y puede ser un agente causal de infecciones urinarias. Klebsiella pneumoniae, ya hemos conversado sobre este también, es de gran importancia, el cual genera infecciones urinarias en los pacientes. Enterococos también es importante, ya es parte de la flora intestinal, entonces por vecindad sale del colon y puede llegar a generar infecciones urinarias. Ya, y los otros ya son un poco menos frecuentes, pero también pueden generar algunas infecciones urinarias como tal. Entonces, para recordar, teníamos a la cistitis, que vendría a ser la infección urinaria baja por excelencia, el cual está limitado solamente a la vejiga. Entonces, cuando hay irritación de la pared de la vejiga, lo que va a producir es un aumento de la frecuencia urinaria, ¿no? Un aumento de la frecuencia urinaria. Entonces, tenemos también una urgencia urinaria, porque como está todo irritado e inflamado, el paciente tiene la necesidad de ir al baño rápidamente. Entonces tenemos la polaquiura, que es aumento de la frecuencia urinaria, la urgencia urinaria, pero también la inflamación genera dolor y eso ocasiona una disuria. Entonces hay dolor. Ojo, que la cistitis no está acompañada de fiebre como una de las características especiales, ya no produce fiebre. Y lo otro que tenemos que revisar vendría a ser la pielonefritis. Y acá está el gráfico, ¿no? Teníamos acá la base de la pelvis y por acá estaría el hígado, por acá estaría el vaso y por acá estaría el estómago. Cuando hay una irritación, entonces a nivel renal, generando la pielonefritis, lo que va a causar es, uno, dolor, ¿sí? Como está en el retroperitoneo, usualmente es en flancos, en la zona lumbar. Como hay inflamación en este lugar, lo que va a producir son náuseas, vómitos, fiebre. Ya la pielonefritis va acompañado de eso, náuseas, vómitos, fiebre y dolor lumbar como tal. Entonces, para hacer el diagnóstico básicamente y principalmente es clínico, es clínica más laboratorio. Las imágenes podrían ayudar, pero no es lo más marcador. Principalmente va a ser clínico. Ojo que es relación clínico-laboratorial, ¿ya? No es solamente laboratorio. No hay diagnóstico de infección de tracto urinario solo por laboratorio. El diagnóstico es con ambos, clínico y laboratorio. Entonces, para llegar al diagnóstico, los cuadros clínicos ya lo hemos mencionado, ¿sí? En el caso de una cistitis, disuria, aumento de la frecuencia urinaria, o sea, polaquiuria, hay nicturia, también hay urgencia urinaria. Si fuera una pielonefritis, hay náuseas, vómitos, fiebre. Y los exámenes para hacer el diagnóstico en el caso del laboratorio son dos principalmente, el uroanálisis y el urocultivo. ¿Ya? Esos son los exámenes predominantes para determinar infección urinaria. Entonces, el uroanálisis va a ir principalmente con una evaluación macroscópica, una evaluación microscópica y con una evaluación físico-química. Y esta evaluación físico-química va de la mano con una tira reactiva de orina. La macroscópica va a ser lo que nosotros vemos así a simple vista y ya el microscopio es ver el microscopio como tal, ¿no? Pues, muy bien. Entonces, antes de mencionarles esto, tengo que mencionarles, y es importante que ustedes sepan cómo es en realidad una adecuada toma de orina, ¿ya? Y la técnica más común y más utilizada es la técnica del chorro medio. ¿Qué es lo que sucede? Principalmente tenemos que tener una limpieza. En el caso de las mujeres tiene que haber una limpieza de la zona genital, ¿sí? Tiene que haber una apertura de los labios y dejar o eliminar el primer chorro de la orina, ¿ya? Y el chorro medio es lo que uno va a recolectar. Lo mismo sucede en el varón. Hay una limpieza de la zona genital, elimina el primer chorro, el chorro medio es lo que va a recolectar y termina de eliminar el resto de la orina.
¿Ya? Esto es de gran importancia, porque con esta limpieza que se hace acá, lo que evitamos es que la orina arrastre bacterias que no son de la orina, sino que son del área, ¿ya? Es importante que haya una limpieza, pero también de importante es que haya una adecuada toma, eliminando la primera muestra de orina para eliminar todos los desechos que hay en el área anatómica, lo más expuesto y tratando de obtener la muestra que sea más significativa posible. Ojo con eso, cuidado, doctores, porque hay muchos errores por ello. Lo otro que es importante es con la macroscopía, ¿no? Y la macroscopía va de la mano con lo que nosotros vemos. Y ahí lo principal es el color de la orina. El color de la orina es de mucha importancia también, pero no nos habla en sí de una infección como tal en la mayoría de veces. O sea, una infección no está muy relacionada con el cambio de coloración. Ya, la coloración que ustedes van a ver va a ir desde una coloración amarilla clara, amarillenta, o amarillo oscuro, ámbar, marrón o roja. Ya, y esto usualmente y lo principal va de la mano con qué, con el grado de hidratación del paciente. Entre más deshidratado está, más oscuro llegando a ser rojizo como tal. ¿Ya? Entonces no está relacionado a una infección urinaria principalmente, sino al grado de deshidratación. Ahora, ojo, claramente si un paciente está muy crítico, está enfermo, no ha podido valerse por sí mismo, entonces no ha podido ingerir agua, etcétera, etcétera, o sea, su condición clínica está muy mal, claramente ahí sí va a haber una alteración de la coloración de la orina, pero no porque la bacteria esté generando una alteración a nivel urinario, sino porque está comprometiendo el estado general del paciente. Estas dos condiciones que les traigo en pantalla son condiciones que también son importantes en conocer. Y uno es el desarrollo de una coloración verdosa en la orina. ¿Ya? Esa coloración verdosa en la orina también lo vamos a ver en los cultivos, ¿ya? El urocultivo uno lo ve medio verdoso, o los cultivos que hacemos en otras sustancias también se ven medias verdosas. Y eso es producido por una bacteria en especial, que es la Pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? Las pseudomonas vendría a generar una coloración verdosa, ya sea en la orina o en los medios de cultivo. Y eso porque libera una sustancia como vendría a ser la piocianina, ya que al final genera esta coloración verdosa. Y la otra condición que es aún mucho más rara es esta coloración media morada, ya que vendría a ser el síndrome de la bolsa de orina púrpura. Y esto en realidad es ocasionado por muchas bacterias. Providencia stuarti, Redgetti, Klebsiella, Proteus, Enterococcus, Morganella, Pseudomonas, pueden llegar a generar esta coloración media morada. Y esto también sucede por dos sustancias, uno el índigo y el otro la indirubina, ya que son dos componentes liberados por estas bacterias que combinados generan esta coloración media purpúrica. Sin embargo, esta es mucho más rara que esta. Hay más probabilidad que uno vea esto que esto. Ya, esto es mucho más raro. Pero es importante tener en cuenta que es secundario a la presencia de unas bacterias. Lo otro, ya hemos visto la coloración macroscópica o lo macroscópico. Lo otro que nosotros tenemos que ver es también la evaluación química. Y esta evaluación química va de la mano con esta tira de reactiva de orina. ¿Qué es lo que sucede? Que esta tira, si ustedes se dan cuenta, tiene un, dos, tres, tiene varios papelitos ahí con algunos reactivos químicos que al exponerlo a la orina van a virar de color y cada uno tiene un significado diferente. Uno de los cuadraditos habla de los leucocitos, evalúa los leucocitos. Otro ve los nitritos, urobilinógenos, proteínas, pH, sangre, densidad, cetonas, bilirrubina, glucosa, etcétera. Todo esto con la intención de ver no solamente la infección urinaria, ojo, es ver toda la integridad de la orina, cómo está químicamente la orina. Ya, mm, el orden va a variar de acuerdo a la marca, el propietario que distribuye estas tiras reactivas de orina. Pero en global, la gran mayoría tienen los mismos parámetros para evaluación. ¿Ya? Entonces,
Cuando uno compra, tiene el frasco, ¿sí? Cada frasco tiene su método de lectura específicamente para sus tiras, ¿no? Por eso la coloración va a variar. Y de esa forma es uno como va evaluando. Esto ya lo vamos a ver sobre todo en la práctica de laboratorio. Hay dos parámetros de los químicos que son muy importantes, los nitritos o la presencia de nitritos y la presencia de esterasa leucocitaria. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos presencia de bacterias, de cierto grupo de bacterias, lo que hacen es metabolizar y pasan el nitrato, lo degradan hasta nitrito y después sigue una cadena de degradación. Esta actividad degradativa o de metabolización sucede por ciertos grupos de entidades o ciertos grupos de bacterias, como quién, Escherichia coli, Proteus, Enterobacter, Klebsiella, Staphylococcus. Ya ellos lo que producen es la degradación de nitratos a nitritos. Ojo, S- si nosotros tuviéramos otras bacterias que no hacen esta degradación, la prueba nos puede salir negativo, pero no significa que haya ausencia de bacterias, simplemente que estas no están en la orina en ese momento. ¿Ok? La otra condición química que uno ve con la tira reactiva es la esterasa leucocitaria. Y esta es una enzima que se va a ir liberando mediante la activación de los leucocitos. ¿Qué es lo que sucede es que tenemos la bacteria y este es reconocido por estos leucocitos. Entonces, cuando se comienza a activar, es que ahí libera unos gránulos. Y estos gránulos, algunos de ellos contienen esta enzima, que es la esterasa. La esterasa proveniente de leucocitos, o sea, esterasa leucocitaria. Y esto es en reacción a la presencia ya sea de una bacteria o de alguna sustancia que haga que se active los leucocitos. ¿Qué quiere decir esto? Que la presencia de esterasa leucocitaria no solamente nos indica actividad contra bacterias, sino también con aquellas otras sustancias que generen su activación. ¿Ya? Entonces, ejemplo, tenemos inflamación de tracto urinario por algún objeto, también produce actividad o la presencia de esterasa leucocitaria. Tenemos también cuerpos extraños que van a generar ello. Algunos químicos también van a generar la presencia de esterasa leucocitaria. Entonces, es importante, sí, nos ayuda más o menos a comprender su ausencia, no nos descarta la infección, pero su presencia tampoco nos acerca siempre a una infección, simplemente a que los leucocitos se activaron por algún agente efector, ¿ya? Ok, en la parte microscópica lo que nosotros vamos a ver, uno son las células que se presentan en la orina. Y tenemos tres grandes grupos, leucocitos, hematíes y células escamosas. Entonces, leucocitos usualmente en la orina no debe haber mucho, deberían haber de 0 a 5 por camo, ¿ya? Y nuevamente, la presencia de leucocitos podría ser por bacterias, pero también por aquellas condiciones que generen inflamación en las vías urinarias. Entonces, la presencia de leucocitos no solamente nos produce infección, sino también inflamación por alguna sustancia. Entonces, lo normal es de 0 a 5. Si hay más de 5, ya estaríamos hablando de una leucocituria. Hematíes son las otras células que debemos tener en cuenta, porque estas también las podemos encontrar en la orina como tal. Lo normal es que esté ausente. Sin embargo, puede haber algunas condiciones que generen la presencia de hematíes. ¿Y eso por qué? Porque uno, en a nivel de la vía urinaria se rompe o se daña el epitelio, o a nivel del glomérulo también hay un daño y también se liberan hematíes hacia la orina. Por eso entonces, la asociación de presencia de hematíes es con glomerulonefritis, vasculitis, enfermedad renal aguda, ejercicio extremo también podría llevar a presencia de hematíes a nivel de la orina. La otra grupo de células que nosotros vamos a ver son las células escamosas. Y las células escamosas no son más que las células de los epitelios, ¿ya? Presentes en que en todas las vías urinarias. Entonces, este epitelio se daña o por un tiempo de degradación se liberan, ¿no? Y son encontradas en la orina. Entonces, lo normal es que una persona encuentre de
15 a 20 células escamosas o células epiteliales en la orina, ¿ya? Sin embargo, acá está la clave. Habíamos dicho que cuando uno recolecta la orina, lo que hace es el chorro que sale a la mitad, o sea, el chorro medio. ¿Por qué? Porque el primer chorro lo que va a producir es eliminar la mayor cantidad de células escamosas que están residuales ahí en la zona del uréter. ¿Ya? Entonces, el primer chorro tiene objetivo de eliminar la mayor cantidad y el chorro medio ya es lo significativo. Y en ese chorro medio es que debería haber menos de 20 de 15 a 20 células epiteliales. En el primer chorro podríamos encontrar más de esta cantidad, ¿ya? Entonces, si nosotros tomáramos el primer chorro, ya vamos a lograr identificar que hay muchas más células epiteliales y lo cual nos traduce que esa muestra no sirve, ya esa muestra no es significativa porque estamos agarrando probablemente una orina contaminada. Entonces, cuidado con eso. Entonces, en relación a células, vamos a evaluar leucocitos, hematíes y la cantidad de células escamosas. Lo otro que vamos a ver en la microscopía van a ser los patógenos, ¿no? Vamos a encontrar bacterias, parásitos, levaduras, ¿ya? Y eso, bueno, nosotros ya lo hemos visto, sí, lo único que tendríamos que hacer es identificarlo juntamente en el microscopio. Lo otro que nosotros vemos en un examen de orina, en la parte microscópica, son la presencia de cilindros, la presencia de cristales y algunos otros compuestos que también podríamos encontrar en la orina. Ya, en relación a los cilindros, lo que ustedes tienen que saber es que estos son coágulos, ¿ya? Coágulos, ¿por qué? Por proteínas que se encuentran en donde, ya sea, acuérdense, no tenemos acá, les voy a dibujar. Tenemos el glomérulo, ¿no? Y lo que salía acá que vendría a ser el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el tubo contorneado distal, y que al final hay un túbulo colector, ¿no? Entonces, a estos tractos, a estos niveles, se acumulan a veces proteínas, y lo que va a generar son unos coágulos de proteínas, un coágulo. Entonces, este coágulo comienza a viajar con la formación de la orina para ser eliminado. Pero si lo que hay son leucocitos, ¿no? Por una, digamos, por una inflamación, se liberan leucocitos, entonces estos leucocitos se pegan. Y lo que vas a ver son cilindros de leucocitos, ¿ya? Si es que hay una glomerulonefritis y se liberan hematíes, estos hematíes se pegan. Entonces lo que vas a ver son cilindros de hematíes. ¿Ya? Así más o menos es que sucede. Ahora, ¿los cristales qué son? Los cristales son productos finales de metabolismo, que lo que hacen es precipitarse, ¿sí? Se precipitan en la orina. Por eso vemos cristales de oxalato cálcico, de ácido úrico, de estruvita, entre otros, ¿ya? Por eso es muy importante saber eso. Entonces, para efectos de infección, ¿no? La infección, la mayoría de estas sustancias no están muy relacionadas. Ya más que todo les traigo por el tema de que es importante tener en cuenta qué es lo que se ve en el examen de orina. Pero podríamos decir que los cilindros con leucocitos son uno de los que más vamos a ver en relación a las infecciones urinarias. Acá les traigo estas dos tablas, ya, tanto esta como esta, son para que ustedes tengan un poco más de conocimiento en relación a los cilindros y los cristales y a qué condición están más relacionadas, ¿ya? Se van a dar cuenta que la gran mayoría de ellas no está relacionada con infecciones, sino con otras condiciones fuera de las infecciones. Entonces se los traigo para que tengan un poquito más de conocimiento, sí revisen bien los que son relacionadas a infecciones, ya, porque eso sí nos interesa. Los demás, bueno, no tanto, ya, pero los traigo porque en algún momento lo van a ver también. Muy bien. Y el último apartado, del análisis de orina vendría a ser el urocultivo. Y esto también es de gran importancia, porque si nosotros hemos recolectado una buena muestra de orina, o sea, el chorro medio, hubo previamente una buena higiene, entonces el urocultivo probablemente sí sea de un patógeno que está causando la afección a ese paciente en ese momento. ¿Ok? Si nosotros no seguimos una condición adecuada de limpieza o buena toma de muestra, este urocultivo va a ser con un patógeno que ha contaminado la muestra y no con uno que esté causando la enfermedad al paciente. Y acá les traigo
un dato que es importante, pero un poco más importante para el tema del laboratorio, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Que se dice que una cistitis aguda en mujeres lo que se necesita es que al menos haya la presencia de 10 a la 3 unidades formadoras de coloria en el urocultivo. Por otro lado, si fuera una pielonefritis, lo que se necesita es que la bacteria al menos forme unas 10 a la 4 unidades formadoras de colonias. Y si fuese la condición de una bacteriuria asintomática, la bacteria tiene que ocasionar al menos unas 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Lo traduzco en otras palabras. Si nosotros sospechamos de una bacteriuria asintomática, ¿ya? O si es que sospechamos de una pielonefritis, o si es que nosotros sospechamos de una cistitis, al menos la bacteria debería tener estas condiciones para decir que es el agente causal de la afección en este paciente. Si no cumple con esto, es que podríamos decir que esta bacteria no es el agente causal. Esta bacteria probablemente ha sido una contaminación o es de otro lado. Ya necesita que se tenga estos requerimientos. Ya al menos 10 a la 3 para cistitis, al menos 10 a la 4 para pielonefritis y al menos 10 a la 5 para bacteriuria asintomática. Pero ojo, estos datos son usualmente más para tema de laboratorio. ¿Ya? Para nosotros, en la parte clínica, a veces, la mayoría de veces, el laboratorio te consulta diciéndote cuál es la sospecha, o tú envías los datos pidiendo cuál es la sospecha, y ellos, de acuerdo a eso, hacen el análisis y descartan si la muestra es significativa o no, o si la bacteria cumple con ese requisito o no. Muy bien. Y el otro tema es en relación a la prevención de infecciones urinarias. Pero esto está mucho más relacionado a quienes, a las personas que tienen una ITU recurrente, ¿ya? En ellos son los más importantes. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que estos que hacen ITU recurrente muy probablemente hagan nuevas infecciones urinarias. Entonces tenemos que intervenir. Primero, lo que tenemos que saber es cuál es la condición que le está llevando a la paciente a desarrollar la infección urinaria. Ejemplo, habíamos dicho que, sobre todo en mujeres jóvenes, que recién están iniciando en la actividad sexual, ellas tienen una mayor predominancia de desarrollar infecciones urinarias. Entonces tendríamos que ver si realmente es la actividad sexual la que está generando esta mayor probabilidad de que hagan hitos. Entonces, a esta población se le podría brindar ¿qué? Una profilaxis antimicrobiana poscoital, ¿no? Con algunos antibióticos, como que intrametropina, nitrofurantoína, etcétera. Pero como estamos hablando de que la actividad sexual es lo que le predispone, entonces se le va a dar poscoital, ¿ya? La otra recomendación que también tiene una evidencia muy buena vendría a ser el consumo de ¿qué? De arándanos rojos. El consumo de arándanos rojos también disminuye la probabilidad de que una mujer desarrolle infecciones urinarias. La otra condición que es muy buena también es el aumento de la ingesta de líquidos, de al menos 1,5 litros al día. Esto también es una medida para disminuir la frecuencia de infecciones urinarias. Los probióticos, los estrógenos, no tienen una gran evidencia científica como para decir que vayan a funcionar de manera adecuada. Pero ojo, cuidado, hay que saber cuál es la condición que lo está llevando a las infecciones urinarias, porque si el agente causal de itus a repetición es una anomalía a nivel urinaria, ejemplo, ¿no? A ver, nosotros tenemos acá el riñón, ya tenemos el riñón y tenemos el uréter, pero este uréter no es delgadito a veces se dilata y a veces está muy grande. Entonces, esto lo que ocasiona es que la orina se acumule.
Lo que tenemos que hacer ahí es que el urólogo intervenga y esto genere una reparación. Cuando hay esta reparación, entonces la paciente ya deja de hacer infecciones urinarias a repetición. Eso es importante, es muy importante, saber cuál es la causa para poder intervenir. Como esto, ¿no? Poscoital, profilaxis. El líquido también es importante. El uso de los arándanos rojos también es de mucha importancia. Muy bien, doctores. Si tuvieran alguna duda, algo para comentar, ya, muy bien. La clase, o sea, como estamos adelantados, ya las clases usualmente van a ser cortas, no van a durar mucho tiempo. Ya, entonces, eso es algo bueno por el hecho de que estamos adelantados. Muy bien, tengo indicaciones, ¿ok? Necesito que me presten atención. Por lo que tengo entendido, nos a ver, este jueves va a ser 2, el siguiente es el 9, que ya está la semana de medicina, ¿no? Entonces ustedes van a tener actividades y esa actividad, o sea, esa semana va a ser bien difícil que nos reunamos presencialmente. El examen vendría a ser después de esa semana de la medicina, que sería el 16. Entonces, como no nos vamos a poder reunir el día 9, porque ustedes están en actividades, lo que vamos a hacer es el día 2 reunirnos para hacer este repaso presencial, ¿ya? Que va a ser los temas para el examen 16, ¿ya? Pero ojo, lean por favor, traten de ir revisando para que este jueves sea efectiva la reunión y podamos, o sea, podamos repasar bien, ¿ya? Porque si no, no va a ser como dictar una clase cualquiera. Entonces, eso no es la intención. Ya revisen. Este jueves 2 vamos a tener, sí, un pretest, ¿ya? Que vendrían a hacer, a ver, nuestro examen de qué nos toca. Déjeme un toque. Ya, de las infecciones del sistema nervioso central va a ser el pretest, ¿ya? Entonces, repasen para el pretest de este jueves que nos vamos a encontrar de manera presencial. Y la siguiente clase, o sea, para seguir avanzando, ya nos programaríamos de manera virtual para el día 9. Ya con el, o sea, igual vamos a conversar con Mario para ver qué fechas están más disponibles, o si no, ese mismo 9 nos reunimos de manera virtual para avanzar con la clase como tal, ya para seguir estando un poco adelantados. Lo otro, en relación al laboratorio, me imagino que el doc Joaquín más o menos ya les comentó, ¿no? Y es que hay algunas dificultades con el tema de los proyectos de investigación. O sea, ¿qué debió suceder? Lo correcto era que los proyectos de investigación de todos puedan pasar por comité de ética y puedan ser evaluados para que puedan entrar a un fondo de investigación y se les pueda proveer de el fondo y que puedan comprar sus materiales y todo. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y apuro, la gran mayoría no han podido ingresar a estos fondos de investigación. Entonces, han estado utilizando materiales que son netamente para las clases y no para los proyectos. Entonces, lamentablemente no se va a poder continuar proveyéndoles de materiales porque ahorita estamos en ausencia de materiales por las grandes cantidades de proyectos que tienen ustedes y por la gran cantidad de materiales que requiere cada uno de ustedes. Entonces va a ser bien difícil. Póngase en contacto igual con el doctor Joaquín para ver qué otra medida dar. Desde mi punto de vista, si es que una de las cosas que son más viables sería cambiar a un proyecto un poco más clínico, pero, o sea, l- tengan en cuenta mucho la opinión de doctor Joaquín, porque él es el encargado.
¿ya? O sea, si alguien quiere cambiar, etcétera, propónganle, ¿no? Y el doctor Joaquín podría moldear ese aspecto y darles la luz verde o tomar otra decisión. Pero, o sea, ahorita está muy de la mano con la decisión del doctor Joaquín en relación a los proyectos, ¿ya? Igual lo que han podido avanzar, o sea, eso sigue siendo considerado. Ya no es que no se va a considerar. Todo lo que han podido avanzar igual sigue siendo considerado. Pero sí, a partir de esta semana ya no se va a poder proveer de más materiales para los proyectos. Am, bueno, luego creo que no tendría más anuncios. Por favor, estudien para su examen. Ya estamos, les estoy mencionando Doctor, o sea, examen de micro, ¿ya? Hola. doctor, buenas tardes, disculpe. O sea, a lo que está diciendo es que ningún proyecto va a poder ser abastecido con los materiales, ¿cierto? O sea, ningún proyecto, O sea, porque, sí, dime. porque había enviado un mensaje a nuestro delegado diciendo, Ujú. creo que un mensaje reenviado de usted, donde que solamente los que han estado eh, manteniendo su proyecto hasta la semana pasada, yendo al laboratorio, solamente para esas personas se les iba a abastecer y ya los que no, los que han dejado a media su proyecto o no han hecho, no serían abastecidos o ya no entrarían al laboratorio. No, yo no mandé ningún mensaje, pero, o sea, voy a lo siguiente, ¿no? Los que han podido avanzar, ¿no? Los que han podido avanzar hasta la semana pasada con los materiales que se les ha dado, esos materiales ya han sido usados, pues. O sea, ya pudieron avanzar. Pero a partir de ahora, o sea, no hay más materiales como para poder proveerles. Entonces, difícilmente van a poder continuar y los que ya avanzaron van a poder seguir. O sea, ya tendrían que buscar financiamiento propio o buscar materiales propios, etcétera, ¿no? Porque lo correcto era que todos atraviesen por el fondo de investigación. Pero hasta donde tengo entendido, creo que ninguno de los proyectos ha pasado por los fondos de investigación. Solo uno una vez me pidió una carta para pasar al comité de ética, pero los demás no han pasado, lo cual, o sea, no es que esté mal, eran los pasos correctos, pero hemos tratado de apoyar en lo que sea posible, pero ya estamos sin materiales como para poder proveerles y que completen eso. Entonces, esa es la limitante. Ay, entonces ningún proyecto va a poder avanzar a menos que sea por sus propios medios. Ahorita sí, lamentablemente va a tener que ser así, ya, o a menos que ahora se presenten para el comité de ética y pasen para el fondo de investigación y ahí les puedan proveer o sea, de un fondo económico, ¿no? Para comprar los materiales. Esa es ya otra situación. Si quieren pasar por el comité de ética, háganlo, o sea, pasen, no hay ningún problema, pues, y a ese fondo ya iría netamente para su proyecto, pues, ¿no? Ok, doctor, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno. Si es que no hay ninguna más dudas al respecto, por favor, entonces esta semana no se olviden, esta semana nos estamos encontrando de manera presencial, ya para hacer repaso va a venir el pretest, pero del pretest de nervioso, ya, de nervioso, y la siguiente semana, o sea, ya ahí nos programaríamos de manera virtual hasta que encontremos una fecha correcta para encontrarnos nuevamente de manera presencial para el repaso. Ya, pero por favor, estudien para este jueves para que sea provechoso para todos. Ya, ya chicos, entonces nos estamos encontrando luego. Cuídense, nos vemos. Doctor, gracias.